Muy buenos días. El día de hoy, como nos comprometimos, nuestro secretario de Obras va a presentar el proyecto de reforzamiento de la línea 12. Esta es la primera presentación que hacemos y como ustedes saben y como nos comprometimos, cada miércoles se estará presentando. El día de hoy lo acompaño en la primera ocasión. En general va a ser el propio secretario de Obras y el director del metro quienes vayan mostrando los avances del reforzamiento o del proyecto de reforzamiento, el proyecto ejecutivo de reforzamiento de la línea 12, tanto en su tramo elevado como los avances en el túnel. Entonces es una presentación muy técnica que le pedí a Jesús que la pudiera hacer de la manera más explícita posible para que todos los que no son ingenieros o no somos ingenieros podamos entenderla y que se conozca cuál es el proyecto base de reforzamiento y sobre lo cual se está haciendo el proyecto ejecutivo. Entonces lo va a presentar Jesús y posteriormente estamos para responder a sus preguntas. Buenos días a todas y a todos. A continuación presentamos tanto los avances como el proyecto de reforzamiento. Aquí datos generales, son 11.53 kilómetros del tramo elevado, 6.7 son el tramo metálico y 11.83 el tramo subterráneo en túnel. Adelante. Estas son las notas técnicas a las cuales hicimos referencia la semana pasada, que recibimos del Comité Técnico Asesor para el Reforzamiento y Rehabilitación de la línea 12. Y básicamente, esta es textualmente la nota técnica y ahorita veremos ya las imágenes de en qué consisten estos puntales, conexiones y diafragmas, además del reforzamiento de las columnas. Adelante. Y el objetivo de la rehabilitación, que es llevar a la estructura a la confiabilidad estructural, es decir, hacerla segura conforme al reglamento de 2016 y las normas técnicas complementarias actuales. Adelante. Aquí, estos son los tramos tipo. Hay tramos de 30 metros, de 25, con 2 traves, con 3 traves, es decir, hay diferentes configuraciones a lo largo de los 6.7 kilómetros de tramo elevado metálico. Adelante. Estos ya son las propuestas de reforzamiento. Básicamente, ¿en qué consiste? Diagonales de puntales metálicos que reducen el claro, es decir, la distancia de la viga. Y con esto estamos reforzando, le estamos dando mayor capacidad a la viga. Y también tiene una viga en la parte de abajo de las que existen. Entonces, tienen diferentes configuraciones. Una es un solo puntal, otra es 2 puntales, que lo que nos dan en estas diagonales es algo que se llama redundancia. Es decir, si falla algún elemento, otro elemento puede tomar las fuerzas que no está tomando, que es una condición que ahorita no tiene la línea 2. Es decir, las traves simplemente apoyadas, si hay alguna que falla, pues colapsa, no hay otro elemento que le ayude a tomar esfuerzos. Y esto es lo que el Comité Técnico Asesor determinó como proyecto de reforzamiento. Adelante. Aquí se ve esta imagen, hay situaciones donde tenemos 2 traves y ya va un puntal a cada una de las traves, con una trave en la parte inferior y adicionalmente traemos diafragmas, que son las estructuras metálicas que se ven en amarillo en la imagen, y que eso lo que nos permite es evitar que se deformen, que se pandeen las traves. Entonces, esta es una de las configuraciones. Adelante. Aquí se ve otra configuración, además de estos diafragmas, como ven, tienen una especie de X. Si quieren, con un micrófono. Aquí en la imagen se puede ver en uno de los tramos tipos, como mencioné previamente, hay tramos de 25 metros, de 30 metros, de 2, 3 traves, etcétera, y dependiendo de
los gáligos, es decir, el área libre que necesitamos tener en la parte baja, son estas diferentes configuraciones. Entonces, a ver, lo que presenta aquí pero necesito la imagen. A ver, perdón, no se alcanza a ver. ¿O con un mouse? ¿No? No se alcanza Ok. a ver. ¿Sí? Ok. A ver, aquí se ven lo que denominamos. Pero a él no se ve. Ah, sí me están viendo en la transmisión. Ok. Entonces, a ver, básicamente, ¿en qué consiste el reforzamiento? Primero, la colocación de puntales. Estos son los puntales que apoyan una trave que soporta la trave existente. ¿Qué se logra con este puntal? Disminuir la distancia de la trave. Con esto le damos más capacidad, resiste más la trave, puede resistir más peso. Segunda cosa, se colocan estos diafragmas y se colocan estos tensores o este reforzamiento con estos diafragmas. ¿Con qué objetivo? Con la suposición de que todos los pernos fallaran, de que los pernos se desconectaran y esta estructura tenga la capacidad suficiente para resistir a pesar de que no estuvieran trabajando los pernos. ¿Por qué? Porque esos son los hallazgos que determinó el estudio de DNB, los hallazgos preliminares y los hallazgos que ayer también se confirmaron como causa del mecanismo de colapso. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité técnico? Bueno, pues suponer una estructura que le da mayor resistencia y mayor capacidad ante condiciones de falla como las que se observaron como vicios o como deficiencias en la construcción. Eso es lo que se está logrando con esta configuración. Y a ver si vemos la otra donde vienen los dobles apoyos, para explicarles a lo que me refiero con la redundancia. Donde se ven, donde se ve, bueno, esta es una configuración de doble donde se ve que se ligan, que está la del otro lado. Bueno, esta que viene del otro lado. A ver, esta, justamente. Esta es otra de las configuraciones. En ocasiones nada más ponen un apoyo y en ocasiones ponen en un lado y en otro. ¿Qué se logra con esto? Que ahora ligamos todos los tramos, es decir, le damos mayor capacidad. ¿Qué pasó en el colapso? Esto se zafó, esto se pandeó, se zafó y se colapsó. Con este elemento, si esto se zafara, tenemos a este otro elemento, estos, resistiéndolo, y están ligados, no nada más este entreeje, son muchos entreejes ligados. Entonces tenemos una configuración no de 30 metros, puede ser de 100 metros, de 120 metros. Eso es muy importante en los diseños de ingeniería, darle redundancia a las estructuras, que si se falla una columna, tengas capacidad de tomarlo con otras columnas. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Se están poniendo más puntales, se pone un anillo en la parte inferior, se ponen traves, se ponen diafragmas y se ponen elementos diagonales que rigidizan los diafragmas. Esto con base en lo que mencionaba, los hallazgos de la falta de pernos, de las deficiencias en soldaduras, de todo lo que el reporte de DNB ayer informó, o que se presentó como informe. Bueno, pues aquí las diferentes configuraciones de los elementos. Hay opciones donde se tiene un solo puntal y entonces ahí se ven unos reforzamientos de unas traves un poco más peraltadas que el puro diafragma, que es donde se apoyan estos puntales individuales. Todo esto con base tanto en longitudes de entreejes como de los gáligos, es decir, los espacios que se requieren para que pasen vehículos en la parte inferior. Adelante. Esta es otra de las configuraciones de la opción 3 de refuerzo. Adelante. Lo mismo, igual la imagen de cómo se apoya y aquí un corte de cómo está la opción 3 de refuerzo. Adelante. Ahora sí,
Bueno, aquí lo que yo les comentaba sobre cómo se apoyan las traves y esto que le da menor longitud a la trave que existe, con eso dándole mucha más capacidad. Adelante. Y estos son los diafragmas que se estarían colocando, unidos al patín inferior de las traves existentes y unidos a la parte superior, y además tomando los voladizos, que actualmente existen algunos diafragmas, pero no tienen diafragmas en los voladizos, que son las alas, digamos, que quedan libres en los extremos. Adelante. Aquí se ven las diagonales que unen estos diafragmas. Adelante. Aquí igual, los puntales con la trave de apoyo. Adelante. Y ahora sí entro a la parte de avances. Al día de hoy, en el tramo elevado metálico, iniciamos trabajos de topografía, que esto lo que nos va a ayudar es a tener el proyecto geométrico, y con estos criterios de diseño, con estos planteamientos que hizo el comité técnico, llegaremos a un proyecto ejecutivo. Entonces traemos estos avances entre tramos, intertramos, tanto de georreferenciación, levantamiento topográfico, y esto finalmente termina siendo lo que le llaman la generación cartográfica, que son los planos. Y con eso se inician ya los procesos de fabricación. Se hacen los planos de taller, se inician los procesos de fabricación. Adelante. Estas son algunas imágenes de los trabajos de topografía en campo que siguen avanzando. Y esto es la parte del túnel, que es un proyecto de conservación, en el cual lo que estamos haciendo, siguiendo las notas técnicas, es calas para determinar granulometría, es decir, tamaños y calidad del balasto y subbalasto. Se está haciendo un levantamiento topográfico de registros y vías para hacer el proyecto de drenaje. Se están haciendo también aforos, o sea, se está midiendo el gasto del agua en los cárcamos de bombeos, y se están haciendo también pruebas de placa, es decir, pruebas de compresión, la capacidad de compresión que tienen las subcapas que tenemos ahí en el túnel. Y aquí viene el programa y los avances que tenemos por cada uno de los frentes. Entonces, pues hasta aquí los avances de la rehabilitación, reforzamiento y conservación de línea 12. Es importante comentarles lo siguiente: este diseño estructural que fue elaborado por el comité técnico, donde participan estos 6 expertos de primer nivel de nuestro país, ha sido ya prácticamente en su totalidad consensado con el ingeniero Slim y sus ingenieros que han estado trabajando con este grupo técnico. Faltan algunos detalles importantes en la definición del proyecto ejecutivo, pero la base general de cómo va a ser este reforzamiento ya está consensado, y se está en este momento en la elaboración del convenio con las empresas para poder tener claramente los alcances, las fechas de elaboración de la obra, y pues va avanzando de manera importante, que es, como lo mencionamos, algo fundamental para nosotros. Es decir, hay varios ejes en el tema de la línea 12. El primero, como siempre lo hemos dicho, la atención a las víctimas. El segundo es este informe de DNB, que ayer presentó su dictamen final. Viene el dictamen de causa raíz, que entregará en las próximas semanas. Por otro lado, la propia Fiscalía desarrolla su actividad de manera autónoma, y esta última, que es la reconstrucción y el reforzamiento para que la línea 12 opere de manera segura. En eso estamos nosotros concentrados, particularmente en nuestro secretario de Obras, que como ustedes saben es un experto en estructuras, además de ser un muy buen ingeniero civil, y este apoyo que estamos teniendo de los ingenieros expertos para la elaboración que nos dé la certeza de que la línea 12 va a quedar con un reforzamiento que evite futuros riesgos. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas. Alejandro Cruz, de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días, secretario, director del Metro. Doctora, quisiera primero entonces preguntar, a ver si
quiero resumirlo como muy fácilmente todo lo que nos acaba de explicar el secretario. El reforzamiento del tramo elevado metálico consiste básicamente en colocar vigas en todo ese tramo. Bueno, lo principal es colocar puntales que equivalen digamos, columnas, a otros apoyos, colocar vigas, colocar diafragmas, pero además, al hacerlo continuo, lo que estamos haciendo es darle esto que hablé, redundancia, capacidad de tomar esfuerzos a pesar de que algún elemento pudiera tener alguna deficiencia, ¿no? Eso es el concepto, o sea, que se cambia el concepto de diseño principal, además de reforzarlo de manera significativa con todos los elementos que mencioné. ¿De qué material serían estos puntales? Acero. Ok. Son Y puntales, con eso, traves y diafragmas. Puntales, traves y diafragmas. todas son de acero. Todas son de acero. Ok. Y esto solamente va a ser en el tramo elevado metálico, ¿verdad? Así es. Así es. ¿En el otro se va a hacer alguna acción en lo que es de concreto? El comité técnico está revisando, pero no presenta ninguna deflexión o deformación o algún asunto que tuviera que determinarse como reforzamiento, pero lo están revisando. Muy bien. Doctora, quisiera preguntarle también sobre estas conclusiones, este dictamen que presentó ayer la empresa DNB. Pues bueno, básicamente está concluyendo que independientemente de los problemas desde el diseño y construcción de la línea 12 del metro, dice que desde el 2017 ya se había detectado irregularidades o deformaciones en esta zona donde fue el accidente. Doctora, ¿esto implica que no hubo mantenimiento necesario desde 2017 de esa línea o de esa parte de la línea 12 del metro? Bueno, referente a lo que comenta DNB o plantea DNB en su dictamen, es importante mencionar que ratifica que la falla viene de que no trabaja como sección compuesta, es decir, el colapso se da porque se separan las traves metálicas de la losa de concreto, que es parte del reforzamiento que ahora vieron. O sea, lo que está suponiendo este reforzamiento tiene que ver con que el planteamiento es pudiera no existir los pernos, pudieran estar mal soldados y por lo tanto lo tenemos que tomar con otros elementos. Eso es lo que menciona como causa inmediata de la falla. Además, menciona que se registraron deformaciones en 2017 y aquí es importante mencionar, a DNB se le proporcionó todos los datos y elementos que teníamos a nuestro poder para que hicieran la investigación, entre ellos unos vuelos de dron que tenían que ver con una inspección de las columnas y también con establecer un mecanismo de seguimiento de las columnas, sobre todo de la verticalidad de los asentamientos. Entonces, esa información DNB la procesa y determina que tiene 7.23 centímetros de deflexión en el 2019 a partir de estos vuelos que se hacen. Sin embargo, el reglamento de construcciones del Distrito Federal, para un claro de 30 metros, contempla que una deflexión pudiera llegar a como deflexión máxima hasta 13 centímetros. Entonces, dentro del rango de las deflexiones que marca el reglamento, estaría la que está observando DNB. Esto es importante mencionarlo. Y también el propio Colegio de Ingenieros Civiles, cuando hace la inspección del resto de los tramos, dice que a simple vista, que también es algo importante mencionar, a simple vista no se detectan deformaciones que pudieran implicar un grado A, que ya es de riesgo. Entonces, esa es la referencia, o esto es lo que tenemos, ¿no? Primero, que cumple contra lo que marca el reglamento de construcciones del Distrito Federal para un claro de esa dimensión, es decir, para 30 metros, 13 centímetros,
Y segundo, que ante una inspección visual era imposible de detectar. Aquí DNB aprovecha ese estudio no estaba hecho para ver deflexiones en vigas, estaba hecho para la verticalidad y bueno, pues DNB lo marca como un hallazgo, pero no es la causa del colapso. La causa del colapso tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos constructivos. Ok, entonces, ¿se descarta que haya un problema de mantenimiento en la línea 12 del metro como causa de este accidente? En eso es categórico el informe. Es decir, no voy a leer muy, y está en el internet para que todos lo vean. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Lo vuelvo a repetir. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Lo leo nuevamente. Los resultados de los análisis indicaron que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de las vigas norte y sur, facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa, lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta. Aquí claramente esta empresa, que fue elegida por tener una gran reputación a nivel internacional, que ustedes la pueden revisar, es la principal conclusión. Hay otros temas que vienen con toda transparencia en el dictamen, pues que evidentemente están a revisión de cualquier experto en el tema, cualquier ciudadano o ciudadana, obviamente experto en el tema, pero el elemento sustantivo pues es una falla en la construcción. Eso obviamente lo tiene que determinar ya en la parte autónoma de la Fiscalía, las implicaciones que esto tiene, pero es muy claro el dictamen y está a la vista de todo público y ahí pueden ver también pruebas que se hicieron de materiales, etcétera. Muy bien, doctora. Ayer, precisamente, los abogados de varios exfuncionarios involucrados en la construcción de esta línea 12 del metro, pues dieron un posicionamiento sobre este informe de DNB. Y básicamente, pues ellos dicen que es un informe lleno de contradicciones e insisten en el tema del mantenimiento, doctora. Y además acusan que DNB perdió documentación importante que envió a Estados Unidos, por lo cual, dicen ellos, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. Y pues, obviamente quiere responsabilizar tanto a su gobierno como al anterior en las fallas en cuanto al mantenimiento o posibles fallas en cuanto al mantenimiento de la línea 12. ¿Qué les responde, doctora? Hay que ser muy categóricos aquí. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno? Me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil, una empresa pues, de un enorme prestigio, repito, y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta empresa con toda y absoluta transparencia. Les recuerdo que hay una página de transparencia de la línea 12 del metro que abrimos desde el primer momento con distintos documentos que están ahí. ¿Qué más nos corresponde? Reconstruir la línea 12, reforzarla, de tal manera que en el menor plazo posible esté operando. Yo no voy a entrar a un tema de debate de este tipo. Confío en la empresa DNB por la reputación que tiene. Han hecho un trabajo, he tenido oportunidad de entrevistarme con algunos de los ingenieros, el equipo principalmente de Protección Civil se ha entrevistado con pues,
una cantidad muy importante de diversas disciplinas de ingeniería que están desarrollando este proyecto. Se hicieron una cantidad de modelos muy importantes. Esta es la conclusión que ellos tienen. Y hay otra parte que tiene que ver con lo penal. En esa parte yo no me voy a meter en este debate particular. Repito, hay quien sí puede hacerlo. Hay un experto en estructuras, es el secretario de Obras, él puede hablar con todo detalle de este tema. Y creo que hay que tener toda transparencia y leer el dictamen que se presenta. Y por otro lado, pues el trabajo que está haciendo con sus propios peritos la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, esto es lo que está. Y la otra parte fundamental es lo que a nosotros nos interesa que ustedes difundan el día de hoy, que es que ya estamos trabajando en un acuerdo con las empresas y con expertos en ingeniería en poner al 100 la línea 12 del metro. Eso es lo que a mí me parece lo más importante. Y nosotros tenemos nosotros venimos de un movimiento en donde hay 3 máximas para nosotros, por encima de todo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esa es la máxima con la que yo trabajo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así voy a serlo como persona, como jefa de gobierno, siempre. Entonces, en este caso de la línea 12, nos corresponde hacer público el dictamen de esta empresa y trabajar al máximo, que lo está haciendo el secretario de Obras, además de todo el trabajo que ya tiene, con un equipo especializado, junto con los expertos, en este reforzamiento de la línea 12. Eso es, me parece, lo fundamental y con la máxima con la que nosotros siempre hemos actuado de manera personal, de manera pública, así lo hacemos y así lo hemos hecho siempre. Muy bien, doctora. Este dictamen técnico final se va a entregar a la Fiscalía para que sea parte de la investigación que realiza en torno a las causas y eventuales responsables del accidente, ¿verdad? Ellos tienen que solicitarlo, porque repito, ellos tienen sus propios peritajes y por supuesto pues tendrán que utilizar esto, pero tienen que solicitárselo a la Secretaría de Protección Civil, o pueden bajarlo directamente del internet, no, es todo absolutamente transparente. Bien. Doctora, pasando un poquito al tema del sismo de ayer, se hizo una revisión de si hubo alguna afectación al viaducto elevado, igual no solo de la línea 12 del metro, sino de toda la red. ¿Qué reporte tienen sobre ese tema? Sí, hasta ahora no hay ningún reporte que tenga que ver con algún riesgo, pero como parte del protocolo, cuando hay un sismo de esta magnitud, se hacen las revisiones que tienen que hacerse a partir de la Secretaría de Obras y del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Ahí hay algo muy importante porque ayer me lo explicaba Jesús y el director del Instituto de Seguridad de las Construcciones, el doctor Berrón, que hoy la Ley de Protección Civil no necesariamente habla de la magnitud de un sismo, porque las afectaciones que pueden tener no solamente depende de la magnitud, sino a qué distancia ocurrió el epicentro del sismo, y tiene que ver más bien con un concepto que se llama aceleración, sobre la cual está basada la Ley de Protección Civil y las distintas normas. Jesús lo puede explicar con más detalle, pero no sobrepasó la aceleración que está establecida en la Ley de Protección Civil. Aún así, hemos pedido a todas las alcaldías, a través de sus áreas de protección civil, que revisen las escuelas públicas y los principales infraestructura, y nosotros en lo que corresponde pues a puentes elevados y la otra infraestructura de la ciudad. El sistema de agua está revisando infraestructura también de pozos, etcétera. ¿Qué tipo de personal estaría revisando las escuelas en la Ciudad de México, doctora? Porque hay quejas de algunos profesores de que desde la SEP les están invitando, les están pidiendo que sean los directores quienes revisen si tiene algún daño la escuela, ¿no? Y pues ellos dicen, yo no soy ingeniero, ¿no? ¿Cómo voy a saber si todo? No, hay áreas especiales. Todas las alcaldías tienen áreas de protección civil, que son quienes hacen una primera inspección, y si encuentran algo que pudiera representar lo que ellos considerarían un
algún tipo de riesgo, entonces ya se invita al Instituto de Seguridad de las Construcciones para que con sus directores responsables de obra o directores responsables de obra coordinados a través del Colegio de Ingenieros Civiles de México puedan entrar a hacer una revisión más profunda y, si es necesario, ya un corresponsable de seguridad estructural o un estudio mucho más detallado numérico, como se ha venido realizando en distintas escuelas de la ciudad. Es decir, que este trabajo va a llevar algunos días. Sí, pero si no encuentra el área de protección civil algún riesgo, pues no hay ningún problema en que vuelvan a entrar los niños a la escuela. Sí, inclusive no se suspendieron clases a menos que hubiera alguna escuela en donde protección civil así lo indicara. Ok. Y por último, doctora, en cuanto a edificios dañados por el sismo de 2017, ¿han hecho una revisión? ¿Se han encontrado algún problema? ¿Cómo está ahí la situación? Sí, la comisionada de reconstrucción, Yabneli, estuve hablando con ella ayer en la noche, también se va a hacer algunas revisiones el día de hoy, pero no se encontró ningún daño. Perfecto. Le agradezco mucho, doctor. Siguiente pregunta, Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días a todos. Me gustaría primero preguntarle, en estos 6.7 kilómetros de tramo metálico, ¿cuántos tramos van a ser los que van a cambiar su diseño, este concepto de diseño? Creo que son 253, 256 el total de entre ejes que tenemos en esa longitud. Y en todos se entra a hacer el reforzamiento. Inclusive Perfecto. se está revisando el tramo que en su momento tuvo 30 centímetros de deformación y fue reforzado por una administración anterior. Inclusive ese se va a revisar y se va a modificar el tipo de reforzamiento. ¿Ese fue el del sismo de 17? Sí, en algún momento, no sé si es del 17 o por el paso de la máquina, pero reportan 30 centímetros de deformación y a partir de esa deformación le ponen ese elemento. Es del 17, sí. Preguntarle, DNB, ¿cuándo entregará la causa raíz? En los próximos días, no tenemos una fecha exacta, pero en las próximas semanas estará entregando el último informe de causa raíz. Secretario, también preguntarle si nos podría explicar cómo va a ser la reconstrucción del tramo que se cayó, si ya lo tiene. Sí, en ese caso ya no va a tener esta trave en diagonal, sino van a ser 3 traves separadas. Si recuerdan, en la configuración del tramo que se colapsó, hay una trave que se llama la T6, que es una trave que va en diagonal a las 2 principales. Y que se soldaba, que es uno de los hallazgos que tiene DNB como parte de un proceso de fatiga y donde falla la soldadura, y ya no va a ser así, sino van a ser 3 traves separadas. Perfecto. Doctora, me gustaría preguntarle sobre esta denuncia que hace Orcasitas. ¿Considera usted que es un tema más político que un tema relacionado al incidente? Él está en su derecho, totalmente en su derecho de dar su opinión. Nosotros lo que hacemos de una manera muy profesional, y por eso no entramos a un tema político, ni mucho menos, porque me parece que esto no se puede politizar de ninguna manera. Este es un tema técnico, así lo veo yo, es un tema técnico en términos de la reconstrucción de la línea 12, y cada quien está en su derecho de plantear lo que le corresponda. Nosotros lo que tenemos por responsabilidad es de actuar de una manera profesional y una manera honesta y una manera completamente transparente. Nunca se va a esconder absolutamente nada. Por eso hay una página de transparencia y, repito, la atención a las víctimas es lo primero para nosotros. Siguen muchos servidores públicos en contacto, inclusive en mi caso de manera personal. Lo segundo es este dictamen que se hace de manera transparente y se pone a disposición de la ciudadanía y de los técnicos para que puedan dar sus opiniones.
La otra parte es la que hace la Fiscalía de manera autónoma, ellos tienen sus propios peritos que han estado trabajando y lo más importante ahora pues es iniciar la reconstrucción y además pues agradecemos que inclusive más allá del tema de la Fiscalía, las empresas han estado en una gran disposición, eso es pues la verdad muy importante, se han portado a la altura y han estado trabajando pues de manera muy coordinada con el comité técnico para presentar estas soluciones. Estas son soluciones técnicas con una revisión estructural pues profunda, en donde hay un acuerdo para que la línea 12 funcione sin riesgos. Ese es, creo que lo que le importa a la ciudadanía. Y la justicia pues ya tendrá que establecer la Fiscalía General de Justicia y el propio tribunal. Perfecto, doctora. Y también me gustaría preguntarle en otro tema, en el sismo de ayer, no sé si ya identificaron algunos predios afectados. En redes se hablaba de un inmueble de Xocongo, que era de la Sedesa, que está deteriorado y la gente tiene miedo de que vaya a caer. No sé, o si tienen o saben qué va a pasar con este edificio. Sí, de hecho ese inmueble, una buena parte de las personas que trabajaban en ese inmueble se movieron al nuevo inmueble donde ahora está la Secretaría de Salud y se va a revisar obviamente. También en el caso de Secretaría del Trabajo, en el edificio en donde están ocupando, tuvo también algunos daños que se están revisando también para ver si son estructurales o es sencillamente algo superficial que pueda resolverse de una manera muy rápida. Recuerden que todos los edificios públicos tienen su comité de protección civil que hace una primera revisión y si encuentran que hay algo mayor, pues entonces ya entran los directores responsables de obra bajo la coordinación del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Y por último, doctora, pues preguntarle del tema de cablebús. Ayer se generó, pues, todos los videos que salieron en redes sociales, pues generó pues el temor a subirse al cablebús. Sabemos que una parte de la línea 2 se detuvo por el tema de la luz, saber si no hay una planta para que no hubiera eso, y también qué fue lo que pasó y cómo se resolvió. Sí, todas las estaciones o en donde se opera la carga de las estaciones tienen una planta de emergencia. En este caso la planta de emergencia no entró en operación hasta un tiempo posterior y estamos revisando exactamente qué pasó, solamente fue en una parte del tramo de la línea, en un tramo de la línea 2, se está revisando exactamente qué pasó y en todo caso la sanción a las empresas si es el caso y pues agradecer a la ciudadanía pues su comportamiento en ese momento tan difícil que vivieron. Estuvimos allí atentos, estuvo el secretario de Obras para llevar una planta de emergencia si es que fuera necesario, con los bomberos y demás, si es que hubiera sido necesario. Pasaron un momento difícil quien estuvo en las cabinas y pues nuestro agradecimiento por haberse comportado pues de la manera que lo hicieron y se están revisando pues todos los protocolos porque todas tienen que tener una planta de emergencia que opera con diésel, que tardó pues cerca de 40 minutos creo, Andrés, en entrar en operación. Fue la única y se está revisando ahora y tener un sistema de redundancia para que si vuelve a ocurrir una situación así, pues haya una segunda planta de emergencia que pueda moverse. ¿Esta revisión cuándo ya se está haciendo para ver qué fue lo que pasó? Sí, desde ayer en la noche estuvo el secretario de Obras personalmente, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, estuvo en el C5 y de inmediato cuando vio que estaba ocurriendo esto se trasladó al lugar, estuvo en contacto con la empresa que es quien está operando. Recuerden que el primer año opera una empresa hasta que no se entregue al gobierno de la ciudad para su operación y se están revisando todas las plantas de emergencia para que no ocurra una situación de este tipo, pues que no tuvo riesgo, digamos, pero sí representó pues una situación de angustia para la gente que estaba en las cabinas. Y se están revisando también todas las torres y todo que no, hasta ahora no se presentó ningún problema, afortunadamente están bien construidas. ¿Estos resultados de los análisis nos los darán después? Sí, por supuesto, todo es transparente en este gobierno. Perfecto, muchísimas gracias a todos, pues buen día.
Última pregunta, Enrique Muñiz de Capital 21. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Aprovechando también que está el secretario de Obras, preguntarle sobre estas obras que se van a realizar de rehabilitación de la línea, estas instalaciones, estos soportes, ¿qué tan seguros serán, sobre todo para el tema de los sismos, que preocupa mucho también a la gente que utiliza este sistema de transporte público en el tramo elevado? Sobre todo, ¿qué tanto se va a fortalecer en cuanto a la seguridad con estos refuerzos? Bueno, pues como mencioné en la descripción, se va a incrementar el nivel de seguridad por los hallazgos de las deficiencias en la construcción, y suponiendo que todo el tramo tuviera esas deficiencias, es que se llega a este reforzamiento. Pero además se cambia lo que denominamos los ingenieros criterio de diseño, es decir, que no sea una trave apoyada en dos columnas y que si falla cualquiera de estos elementos se colapsa, sino que ahora están ligadas varios tramos. Con estos puntales que mencioné y estas traves que los ligan, ya son varios tramos los que se comportan en conjunto. Eso es muy importante en la respuesta de una estructura ante un sismo. Y eso es parte de lo que se está haciendo con este criterio de diseño, con este cambio de reforzamiento. ¿La temporalidad sí sigue manteniendo 24 meses la construcción? 12 meses. Sí, aquí 12. Entre los análisis que hemos estado haciendo es que se requerirían del orden de 50 frentes simultáneos para llegar a los 250 y tantos que tenemos que atender en 12 meses. Perfecto, muchas gracias, sería todo. Concluimos con la conferencia, muchas gracias.